Bueno, muy buenos días a todos. Yo sé que más de uno debe estar cansado en, en tener que escuchar del COVID por aquí, COVID por acá, pero de todas maneras en el Fellow tenemos que revisar esto, sobre todo con el boom de toda la literatura que habla de la enfermedad tromboembólica venosa en el coronavirus. Entonces, ante la gran explosión de literatura, yo me hago la siguiente pregunta clínica. ¿Realmente hay aumento en la enfermedad tromboembólica venosa? Vamos a responder esa pregunta y vamos a hacer unas consideraciones sobre la prevención y el manejo de esta enfermedad en el contexto del COVID-19 o el SARS coronavirus 2, como realmente se llama. Entonces, vamos a hablar de la situación actual. Vamos a tener en cuenta unos factores de riesgo de severidad y mortalidad en la enfermedad, que eso es clave para entender realmente que en realidad todo lo que está pasando con el coronavirus ya lo conocíamos, de otras enfermedades y de otras patologías, de otras situaciones clínicas. Aspectos fisiopatológicos, la epidemiología realmente del COVID, en el tromboembolismo venoso, las recomendaciones sobre el diagnóstico en este contexto, o sea, al paciente con COVID a quien se le sospecha enfermedad tromboembólica venosa, cómo debe ser el enfoque diagnóstico. Y por último, que lo más largo es la prevención, el tratamiento, vigilancia y sobre todo no tanto la búsqueda en sí de la trombosis, sino de la coagulopatía y su enfoque. Entonces, pues para repasar la situación, pues hacemos este hipervínculo. Yo les confieso que hace tiempo he dejado de visitar esta página para no, digámoslo así, estar pensando en esas cosas, pero vemos que ya estamos llegando a los 2,5 millones de contagiados, de los cuales han muerto 171,000. La tasa de letalidad en Colombia está cercana al 4,6%. Miren que la curva abajo todavía, a pesar de que la pendiente ha disminuido, aún se está elevando. Y ella en la expresión logarítmica ya está comenzando a aplanar en ciertas partes. Es que esto ya estamos, la historia natural de la enfermedad pues hasta es diferente en cada una de las partes. Entonces, si nos vamos a la situación colombiana, podemos ver que tenemos ya casi 4,000 pacientes con 189 muertos, eso da una letalidad del 4,6%. Miren que nuestra curva apenas está haciendo el ascenso cuando hacemos el análisis logarítmico efectivamente, aunque es muy pronto todavía y la decisión gubernamental anoche fue la de extender la, fue la de extender la cuarentena hasta el 11 de mayo. ¿Sí, aló? Luis, no estamos viendo la pantalla de lo que nos estás hablando. Ah, que estaba en la página de Johns Hopkins, de pronto no. Espérame un segundito. Ahora sí. Sí, entonces, como les decía, ya estamos llegando a los 2,5 millones de muertos, perdón, de contagiados, disculpen. Acá en Colombia ya estamos llegando a los 3,977 pacientes contagiados con 189 muertos, eso da una letalidad cercana al 4,6%. Nuestra curva, pues obviamente ha tenido ascenso, pero está con tendencia, más no aplanándose. Y pues de todas maneras, cuando hablamos de casos confirmados y de casos diarios, estamos viendo que aún todavía tenemos una importante incidencia de la enfermedad. O sea, todavía estamos en la fase de mitigación. Digamos que para entrar a una fase de supresión se necesitaría más tiempo de cuarentena. Por eso es que el gobierno anoche tomó la decisión de prolongar 15 días más en la cuarentena obligatoria, porque es muy pronto todavía para sacar conclusiones. Esta es nuestra situación. Nuestra situación es que necesitamos prolongar la cuarentena, de pronto unos 15 o hasta un mes más, pero desde el punto de vista del efecto que ha tenido la cuarentena, a pesar del subregistro que todos sabemos de los pacientes, pues está comenzando a ver cuando uno hace la línea de la escala logarítmica, y pues eso está haciendo que de todas maneras todavía persistamos en la cuarentena y tengamos que tener las precauciones del caso.
Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de severidad y muerte por COVID? Y vamos a hablar del papel del dímero D. Entonces, cuando uno repasa la epidemiología de esta enfermedad, a uno le enseñan o le van mostrando que los grupos de más alto riesgo son los de mayor edad. Aquí vemos, por ejemplo, las cohortes chinas que hay en los registros que hay hasta el 11 de febrero. Decían que el 87% de los pacientes estaban entre los 30 y los 79 años. Que el menos del 1% tiene 9 años, 1% entre 10 y los 19 años. El 3% tiene más de 80 años. Hay una distribución similar en ambos sexos. En Colombia se ha visto esa tendencia. En Estados Unidos, lo que va hasta el momento es que el 65%, perdón, el 31% de los casos tiene más de 65 años, representan el 45% de las hospitalizaciones de este grupo etario, el 53% a los ingresos a UCI y más del 80% de las muertes. Pero ojo, el 20% de las muertes quedan en otros grupos, que son grupos más jóvenes que pueden tener una comorbilidad cardiovascular o pulmonar, o simplemente un paciente, que es el caso, digámoslo así, más raro, pero que de todas maneras hay que tenerlo en cuenta, es el paciente joven que no tiene comorbilidad y que genéticamente, como vamos a ver ahorita en las diferentes reacciones inflamatorias, tiene la tendencia a hiperinflamarse ante el estrés infeccioso. Esa es la realidad. Entonces miren que el perfil de mortalidad italiano era de una media de 81 años, más de 2/3 partes de los pacientes tenían alguna morbilidad cardiovascular mayor. De todas maneras, ahí resaltan mucho lo que es el cigarrillo. Para los factores de riesgo para muerte por COVID, recientemente, hace menos de una semana, salió una cohorte, porque antes habían sido como artículos y artículos y artículos que venían saliendo de grupos pequeños. Esta cohorte está preaprobada la publicación, hace un análisis de sobrevida y una regresión de cost para hacer un score que calcule cuál es el paciente que va a tener complicaciones y que va a tener muerte. Entonces, ellos definen que los pacientes que tienen mayor tendencia a morir son los pacientes que tienen más de 75 años, son los pacientes que entraron con disnea al ingreso, los pacientes con una procalcitonina persistentemente elevada, los pacientes que tienen alguna comorbilidad cardiovascular. Esos son principalmente los pacientes que se van a morir. Entonces ellos dicen, mire, estas son las gráficas de sobrevida de acuerdo a cada uno de los paraclínicos que los pacientes tienen. Ahí está la procalcitonina, la PCR, el dímero D, y pues ellos hacen unos cálculos y por último hacen un score donde meten esto está preaprobado, esto todavía no ha sido publicado oficialmente, pero dado que la procalcitonina mayor a 0,5 persistentemente elevada, la AST mayor a 40 unidades por litro, la presencia de disnea, la presencia de de comorbilidad cardiovascular, falla cardíaca, edad mayor de 75 años, le dan unos puntajes y una sobrevida a los 14, 21 y 28 días de hospitalización. Eso es lo que ha sacado esta cohorte. Han encontrado principalmente que los que tienen mayor peso en el laboratorio son la procalcitonina y la AST. Ellos encontraron eso. Ahora, desde el punto de vista de los biomarcadores, pues también acaba de salir un metaanálisis. Entonces ese metaanálisis reúne 21 estudios donde evalúan 3.377 pacientes, de los cuales 18 estudios, o sea, casi 3.000, le evaluaron fue los factores de biomarcadores del laboratorio para severidad. Y 3 estudios evaluaron precisamente cuáles son los pacientes que se iban a morir. Entonces aquí está principalmente el perfil inflamatorio. Como ustedes pueden ver, la elevación del dímero D fue significativa para la severidad de la enfermedad, con una mediana de 0,71, con una homogeneidad muy aceptable, o sea que me marca severidad el dímero D. Y la ferritina, a pesar de que tuvo mucha heterogeneidad en la población de los estudios evaluados,
representa, aún con mayor significancia estadística, predicción de severidad de la enfermedad, que ese paciente va a progresar a unas manifestaciones más severas, pero es que simplemente la ferritina es el reflejo de todo ese complejo inflamatorio que han llamado la tormenta de citoquinas, que ellos en el metaanálisis dicen, mire, la ferritina es un marcador inflamatorio muy completo porque su elevación viene de distintos mecanismos inflamatorios que involucran diferentes interleuquinas y entonces dan ese resultado. Miren acá, para los que no han para los no sobrevivientes, el dímero D en estos grupos de pacientes no tiene peso. De hecho, la ferritina y todos los factores que evaluaron anteriormente no alcanzan por sí mismos a determinar si un paciente va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Entonces, pues obviamente hay otros factores adicionales que dentro del marco de los pacientes que se complican que me van a dar una mayor sensibilidad y especificidad para predicción de muerte. Fíjense acá que la ferritina me remarca muy bien la severidad y que este es el perfil de los pacientes que van a tener alteraciones compatibles con severidad de la enfermedad. O sea, una velocidad de sedimentación elevada, una procalcitonina elevada, una ferritina sérica elevada, unas interleuquinas elevadas y un recuento de linfocitos bajos, eosinófilos bajos, plaquetas bajas, y esa bioquímica, sobre todo los marcadores de destrucción celular como la lactato deshidrogenasa. Entonces, ahí uno se va dando cuenta qué modelo de paciente es, uno dice, bueno, pero vengan, usted me está hablando de trombosis, ¿por qué me trae la sepsis? Pues les traigo la sepsis porque es que lo que están mostrando los estudios y los metaanálisis de los biomarcadores de muerte o severidad ya lo sabíamos. Eso es lo que yo quiero hacer, que ese es mi gran mensaje de la charla. Miren los factores de mal pronóstico en sepsis. Hipotermia o fiebre al ingreso. El mismo que estamos hablando del COVID. Leucopenia, trombocitopenia, procalcitonina persistentemente elevada, hiperglicemia, edad mayor de 65 años, comorbilidad cardiovascular, fibrilación auricular. Son factores de mal pronóstico en sepsis. Vamos a evaluar algo que también me llamó la atención. En sepsis, un factor de mal pronóstico es el sitio de la infección. Y es bien conocido por los estudios que hay, algunos más viejitos que otros, que les va peor a los pacientes que tienen neumonía, a los pacientes que tienen infección del tracto urinario. Porque el pulmón es un órgano muy sensible y que se inflama ante el estrés de una forma masiva, y eso causa que una neumonía tenga peor pronóstico que otras infecciones. Lo único que le gana a la neumonía es la sobreinfección bacteriana después de un esquema intestinal. Lo único que le gana. Eso es la neumonía. Globalmente tiene una mortalidad más alta que las infecciones en otros sitios. Entonces ya estamos mirando que esto que viene saliendo en COVID y los metaanálisis es muy parecido al perfil de sepsis. O sea, es algo que ya sabemos. Y es algo que también hay una tormenta de citoquinas. Entonces aquí también hay el tipo de infección. Esto sí ya es un poco diferente, pero digámoslo que por la capacidad especial del COVID de unirse a los receptores de AC2, pues obviamente va a hacer unas manifestaciones inflamatorias y disfunción del alveolo pulmonar mucho más severas, y pues los pacientes van a tener un peor resultado. Entonces, cuando uno ya evalúa todos los diferentes metaanálisis y todo eso, se da cuenta que hay unos factores de pronósticos de severidad en los pacientes con COVID: edad, fumar, fiebre al ingreso, albúmina baja, PCR alta, LDH alta, el nivel del dímero D, todo el complejo que me dice que el paciente está hiperinflamado. Eso es lo que me va a marcar severidad. Lo que me va a marcar mortalidad, miren que el dímero D no aparece. Ellos lo que sí dicen es, mire, se va a morir si el paciente entra en falla respiratoria, se va a morir si tiene una enfermedad cardiovascular previa, se va a morir si tiene más de 65 años, si hay trombocitopenia, si hay marcadores inflamatorios elevados persistentemente y obviamente la entrada de CRA, y si usted le dio por utilizar corticosteroides de una forma agresiva en estos pacientes, pues también le va a dar su patadita de la buena suerte, le va a dar
y le va a dar le va a aumentar el porcentaje de mortalidad. Entonces, conclusión, que el COVID-19 o la enfermedad del SARS-CoV-2 da una tormenta de citoquinas con un perfil muy parecido al paciente séptico. Entonces ya era algo que ya sabíamos, lo que pasa es que el boom de la literatura nos ha hecho, digámoslo así, pensar como cosas que inmunoglobulina, que factores específicos y terapia biológica específica en estos pacientes. Entonces simplemente vamos a tener este perfil. Esto es por un lado. Ahora, ¿cuáles son los aspectos fisiopatológicos claves de nuestra área, de la trombosis y eso? Pues miren, si yo tengo una enfermedad con tormenta de citoquinas, voy a tener una microtrombosis, una CID, y todo lo que precipita la hipoxemia por SDA como mecanismo de fin de vida. Y ese mecanismo de fin de vida es el mismo del perfil de la sepsis. Entonces, acá lo que le quiero mostrar. Yo tengo dos tipos de pacientes con COVID. Uno es el anciano que tiene o no comorbilidad, o un paciente más joven que tenga una comorbilidad, ya sea pulmonar o respiratoria. Ese paciente rápidamente me va a entrar en una hipoxemia y su muerte, más allá del perfil inflamatorio, que eso también lo desarrolla en cierto grado, lo que va a precipitar su muerte es la falta de adaptación a la hipoxemia de los diferentes órganos, y el órgano que más repercute es el sistema cardiovascular, y pues obviamente por eso hasta el 40% de los pacientes desarrollan arritmias y presentan muerte de origen cardiovascular. El joven, en cambio, hace la misma hipoxemia, pero entra en una fase de hiperinflamación que lo va a llevar, si no se controla, si no se maneja adecuadamente, a una disfunción multiorgánica y a una CID. Esto se ve en las manifestaciones iniciales de la tomografía. La tomografía de arriba muestra el vidrio esmerilado con unos pocos hallazgos que se da al principio de la enfermedad. Es una fase en la cual yo puedo, ojalá si el paciente tiene disnea, intubarlo rápidamente. No tengo que ponerle speed tan altos porque la distensibilidad va a estar buena. Voy a ser más generoso con la FIO2. El PIB, como les dije, más bajito. Mientras que el paciente que ya consolida, ese paciente sí va a tener problemas en la ventilación y el SRA. Recordar que se comparte la parte inflamatoria. Quiero diferenciar muy bien un perfil inflamatorio y de pronto un perfil no tan inflamatorio o anérgico, que más o menos eso es lo que mata en sepsis. Uno lo mata a la sepsis por tres razones. Usted no se defendió, la virulencia del organismo, o simplemente usted se inflamó mucho. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, es el perfil muy parecido en COVID. Entonces uno tiene que tener en cuenta la evolución en el tiempo. Uno debe saber que muy difícilmente antes del sexto día el paciente va a tener manifestaciones graves. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que hacer la historia clínica detallada. Entonces aquí van a empezar a manifestarse los factores de severidad y mal pronóstico, elevación de las transaminasas, progresión de la linfopenia. Miren que la sepsis, o el patrón parecido a la sepsis, como lo nota bien ahí el artículo, va empezando sobre el día 10º. Al día 12 va empezando el SRA por daño local e inflamatorio en el pulmón. Ahí van a pasar dos cosas. O se defendió el huésped, o simplemente al día 15 tiene una comorbilidad cardiovascular y se muere. O al día 16, entre el día 15 o 16, más o menos, esto no es exacto, el paciente, por no adaptabilidad de la hipoxemia de los órganos, o sea, el paciente anciano, va a ser injuria renal aguda, que le aumenta más del 50% de la mortalidad basal, y va a comenzar también a morir. Sobre el día 17 se infectan y al día 19 puede llegar la muerte. En este momento es en donde puede desencadenarse la tormenta de citoquinas, y más o menos entre el día 10, 14 a 16 es donde uno tiene que tener una monitorización del laboratorio muy estricta de los parámetros ventilatorios para mirar si ese paciente se me va a inflamar o no. Entonces eso es claro, el anciano, vuelvo y digo, puede más rápido o puede tener unas complicaciones más marcadas porque tiene un sistema, unos órganos que no se van a adaptar tan fácilmente a la hipoxemia. Por eso es que los hallazgos de laboratorio típico es que es una linfopenia marcada, un dímero D 4 veces aumentada, una troponina,
va a marcar una tendencia de mortalidad y va a ser el reflejo de una tormenta de citoquinas. Para la disfunción hematológica de los pacientes con sepsis y escenarios inflamatorios tenemos estos elementos: el endotelio y la microcirculación, la activación plaquetaria, las citocinas, el complemento y la activación del macrófago y el factor 7. Entonces nosotros sabemos las propiedades antitrombóticas del endotelio, de un endotelio sano que siempre vigila. Sabemos que no es igual ninguno de los endotelios. Fíjense que acá les traigo el ejemplo del endotelio pulmonar, donde más o menos las sustancias que son pro o antiinflamatorias van a ser diferentes. O sea, por eso es que el pulmón tiene además que el pulmón tiene vigilancia constante de macrófagos, eso hace que también haya una inflamación muy marcada. Sabemos que la plaqueta es como el desencadenante ante este proceso inflamatorio y de Noxa por el virus, donde simplemente va a tener una activación plaquetaria por los múltiples receptores que tiene, por los mediadores de citoquina que le llegan, porque ya se expresa factor tisular en la sangre por daño, por exposición de este factor al haber disrupción del endotelio pulmonar, y obviamente eso va a desencadenar que la plaqueta active en las diferentes células, sobre todo el neutrófilo y el macrófago, formen sus redes de DNA, de fibrina, y eso siga activando la respuesta inflamatoria sistémica y va comenzando a dar una serie de eventos en cadena. Entonces, se sabe que la trombocitopenia por sí solo en sepsis o en unas infecciones virales severas, esto es una de las clínicas de Norteamérica que acabaron de salir de este año, que tratan, es una serie muy bonita, recomiendo leerla, de todo lo que es la difusión hematológica en sepsis, y ellos dicen, miren, los pacientes con difusión multiorgánica asociada a trombocitopenia tienen de base predisposición genética. Este es el joven que seguramente se te va a morir. Y conduce a la desregulación de la vía del complemento, el ADAS13 se vuelve ineficiente y cae sus niveles sin configurar una microangiopatía trombótica. El factor de von Willebrand no es capaz de separarlo, y eso va a provocar que haya más trombosis, más inflamación, y obviamente aparecen los hallazgos de esas biopsias del pulmón italianas de la microtrombosis, entonces que microtrombosis igual anticoagulación, bla, bla, bla. Esto es el final de vida de un paciente que se inflamó. Entonces, aquí están los metaanálisis de eso, recientemente salido. Este evaluó 9 estudios, más de 1.779 pacientes, evidentemente, malos resultados de los pacientes que tenían trombocitopenia, y peor aún en los pacientes que tenían plaquetas menores de 48.000. Cuando uno compara la media y los porcentajes de trombocitopenia de los diferentes niveles en los diferentes estudios de los pacientes que tenían enfermedad severa versus los que no la tenían, o los que se complicaban, evidentemente el nivel plaquetario era bajo, a excepción de uno de esos estudios, pues, que tenía también una metodología dudosa. En todo caso, cuando hacen un forest plot se dan cuenta que sí, efectivamente, el paciente que tiene trombocitopenia muere más, pero es por todos estos mecanismos que le estoy expresando. Entonces, la inflamación y la trombosis tiene dos escenarios. Uno, la excesiva hiperinflamación, y dos, la supresión inmune. Para donde yo vaya, posterior a la activación de la plaqueta y su relación con el macrófago y los linfocitos CD3, CD4, CD8, asimismo voy a tener yo el perfil de mis pacientes, y eso es lo que yo tengo que vigilar con los laboratorios de los que disponimos en la práctica clínica diaria, que son los que indican pronóstico y los que indican mortalidad. Entonces, aquí está el resumen. Simplemente aquí miren acá lo importante que es, todo va a desencadenar en una trombosis microvascular. Va a haber una exposición del factor tisular, se va a activar el complemento, va a aparecer también microvesículas del factor tisular en sangre. Eso va a hacer que se active toda una cascada, la cascada de la anticoagulación, y obviamente se precipite una trombosis microvascular y exista una fibrinolisis
ineficiente. ¿Eso qué quiere decir? El escenario perfecto para una CID. Entonces, más que yo hablar digámoslo así, de trombosis, yo diría más bien, no hablemos de trombosis en COVID, hablemos de coagulopatía tipo CID, que tengo que vigilar y saber para dónde va. Porque es que de ahí viene que, ¿por qué tenemos el dímero D tan elevado? Pues tiene de dónde elevarse. ¿Sí? Porque obviamente los productos de degradación de la fibrina debido al sistema fibrinolítico, va a haber que existe un aumento del dímero D por las hipótesis anteriormente marcadas. Fíjense aquí, injuria pulmonar inicial, las dos hipótesis son válidas. Tengo la injuria pulmonar inicial, elevo el dímero D, digámoslo así, marcador de severidad. Y lo muestran los estudios, como mostré atrás. Y cuando esto pasa y va progresando el paciente en los días, hay un segundo pico de elevación de dímero D por activación de macrófago. Pero el dímero D en ese escenario sí no tiene peso para mortalidad, porque es que el peso está dado ya por múltiples variables que el paciente tiene, y por eso es que, digámoslo, hay que ceñirse a lo que se ha expresado en la literatura que da la mortalidad. Entonces tenemos que el dímero D es un epifenómeno que va a marcar una microtrombosis no microangiopática, no trombótica, y eso configura una CID, que es lo que debemos vigilar como vasculares y en la unidad de cuidado intensivo. Entonces acá tenemos para dónde gira cada uno de ellos. O me voy al sangrado o me voy a la trombosis. Eso es lo que yo tengo que definir. En ambos escenarios, el nivel de plaqueta, como la plaqueta se precipita, se degranula y a la vez también se activa, siempre va a estar baja. El problema es que yo tengo que saber, por este score que les estoy mostrando, si realmente corresponde a la 6D, y por medio de otros paraclínicos determinar definitivamente, y por la clínica, obvio, determinar si el paciente está sangrando, porque obviamente los factores de coagulación están ineficientes, sangró, o simplemente hay un aumento hay una hiperfibrinolisis, o el paciente está con un trastorno de los factores anticoagulantes y se precipita la trombosis. Eso es lo que yo tengo que vigilar. Entonces, pues aquí están los múltiples mecanismos, de todo lado de lo que viene eso. Otra pregunta, la pregunta con la que inicié la charla. ¿Realmente es más frecuente la enfermedad tromboembólica en los pacientes COVID? Entonces, el dímero es un chivo expiatorio. ¿Sí? Y pues si el paciente está grave, pues tiene riesgo de trombosis, efectivamente. Es un paciente va a estar inflamado y va a estar postrado, va a estar bajo ventilación mecánica. Muy posiblemente se le bajaron un poquito las plaquetas y por ahí dicen, no, hay que quitarle la anticoagulación, entonces el paciente queda desprotegido. Entonces, volvamos al cuadro anterior de la evolución clínica. Recordemos, debemos especificar en qué fase está el paciente. Si está en una fase de hipoxemia disnea o si ya está en una fase inflamatoria. Eso es lo que tenemos que vigilar con los paraclínicos. Entonces, aquí es donde viene la alerta. Miren, la mayoría de esos estudios tienen son estudios metodológicamente con muchas falencias. Incluso el primer estudio que hablaba de que la anticoagulación disminuía la mortalidad, es que el grupo control no recibía tromboprofilaxis, o sea, no tenía el tratamiento indicado. Pues obviamente, pues me va a aumentar, o sea, la mortalidad va a mejorar. ¿Sí? Eso sí, la prevalencia reportada es entre el 25 y el 31%. Uno dice, uy, eso es bravo. Un tercio de los pacientes va a tener enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, recientemente sale este estudio francés, donde reúnen 150 pacientes, los comparan, hacen un diagnóstico. Este sí tiene un poder metodológico, digámoslo así, muy bueno, donde ellos sí dicen, mire, efectivamente sí, la incidencia es del 11.7% de los pacientes que hacen SRA por COVID versus el 2.1% de los pacientes que no tienen SRA de otra causa. O sea, podemos ver que sí existe alguna tendencia de aumento del fenómeno en el COVID, pero no
no sé, Rick, parece falso, porque este fue el primer artículo que salió acompañado de esta editorial, y la misma editorial dice, pero ¿cómo me va a mostrar usted que va a disminuir la mortalidad si es que el tratamiento estándar de un paciente que tiene un PADU elevado es ponerle tromboprofilaxis? Pues obvio le da. Entonces, no olvidemos lo que sabíamos antes. Sin profilaxis, la incidencia de trombosis venosa profunda puede ser tan alta como el 60% en los pacientes que tienen cirugía ortopédica mayor o sepsis. Dado la revisión que yo hice de la prevalencia e incidencia de las diferentes injurias médicas y quirúrgicas, en este momento les digo que la prevalencia de la enfermedad tromboembólica venosa en el COVID no es diferente a la de un paciente médico críticamente enfermo. No es diferente. Entonces, ¿qué recomendaciones diagnósticas tenemos? Tenemos que hay una alta demanda del laboratorio vascular. Uno dice, oh, vamos a ver qué pasa acá, porque van a elevar ese dímero D de forma brava. Tiene TEP porque de un momento a otro le puso malo, por ahí en el día 12, 14. Entonces, hay que intubarlo, tiene TEP. Bueno, listo, pues vamos a ver. Entonces, fíjense que cuando yo tengo dos escenarios que tengo que evaluar, le traigo específicamente este recorte del British Medical Journal, Best Practice, donde claramente está que el 71% de los pacientes que no sobreviven tienen el dímero D elevado 4 veces. Se da tempranamente en la evolución del paciente, pero la probabilidad que desarrollen eso es baja. Los pacientes que tienen enfermedad tromboembólica venosa o que se complican con eso, también lo hacen de una forma temprana. Ahí está el 25-31% de la prevalencia. Y lo mismo, es una complicación que es baja, es más baja que las complicaciones de tipo cardíaco. O sea que otro sustento más para decirles, venga, no es diferente. No es diferente la prevalencia de la enfermedad tromboembólica venosa a una condición aguda crítica médica. No lo es. Y obviamente, como el final de vida, como les mostré, es una CID y una microtrombosis, que eso hace que exista injuria renal aguda, injuria cardíaca aguda, o que el SRA se precipita tempranamente. Fíjense, ¿se acuerdan las radiografías, las tomografías de tórax? Ese paciente que tiene el vidrio amelirado, que no es tan profuso y tiene mucha disnea, la causa es que la tormenta de citoquinas hace que la vasoconstricción compensatoria del pulmón no se dé y los vasos pulmonares sigan dilatados en zonas donde no hay oxigenación. Esa es la primera causa de la disnea. El paciente puede tener un pulmón lo suficientemente sano para defenderse, pero la tormenta de citoquinas hace una disfunción endotelial que hace que la vasoconstricción protectiva no se dé. Entonces estamos hablando de unos mecanismos inflamatorios muy marcados. Entonces, pues aquí va la cosa, bueno, diagnóstico y prevención. Pues yo tengo que ponerle profilaxis casi que a todos los pacientes, profilaxis antitrombótica. Si yo tengo un dímero D negativo en una enfermedad que lo eleva y el paciente se disnea súbitamente, pues no tiene tromboembolismo venoso. ¿Sí? Lo mismo. Las pautas actuales recomiendan que si usted va a demorarse más de 4 horas en que le tomen una TAC, un angio-TAC, o se va a demorar más de 24 horas en una TBP, pues tiene que anticoagularlo. Y estas recomendaciones pasan porque cuando se va a saturar el sistema de salud, pues usted no va a tener forma de hacerle los exámenes. Miren las indicaciones de la ecografía. Solo si cumple esas 3 condiciones tiene que usted mandarle la ecografía. En lo posible, no. Con unas consideraciones abajo, y es, el paciente que egresa y que usted le sospechó la enfermedad tromboembólica venosa, si puede, hágale la imagen, a ver si realmente tenía o no tenía, si puede. Y los pacientes que tienen alta sospecha de una TBP del miembro superior, hermanito, no le pida el dúplex, inicie el tratamiento. Porque obviamente usted va a sobreexponer al personal. Esto es lo que dicen los últimos artículos de consenso de expertos. Ellos parten muy bien la probabilidad pretest del Wells, tanto a nivel de la embolia pulmonar como de la trombosis venosa profunda, de la embolia pulmonar. Ellos dicen, mire, un score menor de 4,
con un dímero D negativo, hermano, eso no esté. Si tiene el dímero D muy positivo y usted tiene duda y el paciente tiene bajo riesgo de sangrado y usted le dio miedo, póngasela. No, que quiero pedirle, no, espere, hay que pedirle a los pacientes seleccionados, a los pacientes que cumplen esas tres condiciones. Es que el riesgo de sangrado es alto, entonces me da miedo anticoagularlo. Los resultados definitivamente van a cambiar el manejo, o simplemente el puntaje de Wells con una racionalidad médica muy buena me dio una probabilidad pretest alta, y pues yo considero que si reúno las otras dos condiciones anteriormente, necesito la imagen. ¿Sí? Entonces, no se debe hacer imagen por la más mínima razón, o sea, no imagen. Paciente que esté paliativo, paciente que tenga otra indicación de anticoagulación, así se haya deteriorado respiratoriamente. El paciente que tiene una imagen previa, sin modificas, que no mostró nada y que el Wells no le ha cambiado. O el paciente que no consiente anticoagulación, o que es de bajo riesgo, candidato para recibir un filtro de vena cava inferior. Ese paciente que es de bajo riesgo, pues anticoagúlenlo y esperen. O el paciente que tiene una enfermedad tromboembólica venosa previa. Entonces la profilaxis, pues obviamente va desde el espectro que es asintomático hasta obviamente el paciente más críticamente enfermo. Ahí es donde han salido todas la tendencia a poner dosis intermedias y todo eso. Entonces, pues obviamente uno va a elegir. Esos son los escenarios: el leve, el moderado, severo y el que está al final de la muerte, el que va a tener más resultado. Entonces, hay que hacer esta escala, el bleed, ¿sí? Ahí están obviamente los porcentajes. Eso es lo que me va a determinar un paciente de bajo riesgo. Entonces, si yo tengo una sospecha, pues, si es de bajo riesgo sangrado, pues no le pido el examen, le inicio el manejo y espero. Eso es básicamente lo que tienen que hacer desde el punto de vista del enfoque diagnóstico. Pero lo más importante es que esta microtrombosis en realidad se refleja en una CID después de un fenómeno inflamatorio muy marcado, que pueden empeorar o no. Entonces, ¿cómo lo monitoro eso? Pues ahí está. Le pido de ingreso un número D, un PT, un recuento plaquetario y un fibrinógeno. Si el paciente tiene tendencia hacia la trombosis, le pongo profilaxis. Si tiene tendencia hacia el sangrado, le suplo eso con productos sanguíneos. Eso es lo que hay que hacer. Y obviamente hay que ser racional en eso, ¿no? Entonces, si los pacientes tienen unas plaquetas mayores de 20.000, un fibrinógeno mayor a 2, que el score le dio mayor a 4, pues obviamente a mí no me debe asustar las plaquetas de 20.000, muy seguramente le mantengo la profilaxis y lo estoy manejando así. Diferente al paciente que tiene alto riesgo de sangrado, ya con unos niveles de plaquetas inaceptables, que tiene un fibrinógeno bajo, y que tiene y el PT prolongado. Entonces, pues obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta todos esos escenarios. Entonces, ser juicioso con el score de la ISTH para la 6D. El manejo básico de esa 6D es tratar la causa. No podemos, porque el COVID no tiene manejo. Adecuado soporte ventilatorio, porque si yo ese pulmón no lo ventilo bien, voy a inflamarlo más. La hidratación. De rutina, chequearle obviamente la parte hematológica, si tengo una hemoglobina menor de 7, si tengo unas plaquetas de menor de 20.000, o pues se me tocaría que suplirlo. Si el paciente obviamente va a tener un deterioro de la creatinina, chequear la dosis siempre de forma diaria. Algunos principios, pues obviamente de tromboprofilaxis que están ahí. Entonces, pues eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Para ser más específicos, no, yo voy a tener un estado de no sangrado procoagulante, donde voy a tener que instaurar profilaxis antitrombótica, y un estado de sangrado, que ya sea por el lado de la fibrinólisis o porque simplemente se consumen los factores de coagulación. Entonces, en ese caso, trato el sistema fibrinolítico y suplo con productos de sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Que por debajo de 7 se suple una unidad, más o menos aumenta 1 gramo el nivel de hemoglobina.
suplir con crioprecipitado según las diferentes guías de la 6D, de manejo de 6D. El plasma también, que tiene que ser suplido de 10 a 15 mililitros por kilo cuando se instaura el manejo, si el paciente tiene tiempos prolongados de sangre. La instauración de los crioprecipitados, sobre todo cuando la indicación es cuando el fibrinógeno está menor de 100, una bolsita de crioprecipitado me aumenta el fibrinógeno en 50 miligramos sobre decilitro. Obviamente las plaquetas, que la indicación mayor es si tiene, si tiene sangrado y tiene menos de 50.000, póngale. Y si tiene menos de 20.000 sin sangrado, pero que el paciente tiene alto riesgo de hacerlo, también suplen. Entonces, cuando hay predominio de la trombosis en esta 6D, de la microtrombosis, entonces pues tenemos profilaxis, instaurar manejo antitrombótico cuando hace pleno, cuando hay infarto, cuando hay enfermedad tromboembólica venosa. Hay una recomendación que viene desde el 2013 de un estudio pequeño que hicieron, pero que también ahorita los expertos lo hicieron. Fíjense que el Congreso, con la guía preaprobada de Jack, eso hicieron votación. Cuando uno lee la letra chiquita, el 31% votó en los escenarios que el paciente tiene severidad de la enfermedad a que le dieran dosis intermedia, por votación. No había como un sustrato de decir, es que, ¿dónde está el artículo que me diga cuál la dosis intermedia qué? ¿La pongo? ¿Dónde está? No, votación, 31%. Que porque por esta fisiopatología y todo. Entonces, mi mensaje de la charla, olvídense de la trombosis. La 6D es la 6D del villano. Entonces, ese es el que yo tengo que, la microtrombosis, la inflamación, tengo que manejarla. Entonces, en los pacientes que tienen SRA y disfunción multiorgánica con perfil con el ISTH score mayor a 4, es razonable, incluso en trombocitopenia, entre las 25.000 y las 50.000 plaquetas, una infusión de heparina no fraccionada de 5 a 10 unidades por kilo hora. Hasta que el fibrinógeno suba más allá de 100 miligramos por decilitro o las plaquetas suban más de 100.000. Y el uso de antifibrinolíticos también. Entonces, para el COVID leve, pues hacemos el score de Caprini y de Padua. La tendencia es a ponerles profilaxis a todos. Es la tendencia, pero pues tenemos que, obviamente el Padua sería el más utilizado. Mantener el tratamiento anticoagulante o hacer switch según las condiciones clínicas del paciente. Y pues obviamente mantener en lo posible el tratamiento antitrombótico previo. Para la tromboprofilaxis de los pacientes que tienen COVID moderado, todos. Y el severo, todos. Entonces usted me dice, bueno, ¿y la dosis intermedia? No, yo no encontré evidencia de la dosis intermedia. Lo que hay que ser juicioso es en la tromboprofilaxis y todo eso, en estarlo monitorizando. Ya les dije que no hay que ser excesivos con el laboratorio vascular ni con la angiotomografía. Fíjense acá los escenarios catastróficos que nos deja aquí los pacientes que tienen un COVID de bajo riesgo clínico y alto riesgo clínico, cómo hay que manejarles la enfermedad tromboembólica venosa o el infarto agudo de miocardio de acuerdo a lo existente a las guías actuales y bajo siempre un concepto de un STAT. Entonces, pues ahí tenemos que es una situación muy difícil. Entonces, pues aquí están los escenarios de manejo, incluso con trombolisis, si tiene un TEP de alto riesgo y todas esas cosas. Entonces, consideraciones especiales. No hay evidencia de usar la dosis intermedia. Entre el 29,7 y el 31% fue por votación en la guía ya que dijeron, no, a mí me parece que ese paciente con SRA, inflamado, dímero de cuádruple, necesita una dosis intermedia. No sé. La anticoagulación plena, por encima de los 50.000 plaquetas en ausencia de sangrado, siempre. Entre 25.000 y 50.000, dosis intermedia. Y debajo de las 25.000 suspender, pero ojo, si el paciente tiene una 6D y es de perfil trombótico, póngale una infusión bajita y no está sangrando, póngale una infusión de heparina no fraccionada bajita, le va a ayudar, va a ser un antiinflamatorio, le va a manejar la parte de la coagulación y todo eso. Los ajustes de acuerdo a la tasa de filtración glomerular y los ajustes de acuerdo al peso. Entonces, obviamente, las dosis convencionales de tromboprofilaxis, 40 miligramos de anoxia, si pesan de 100 kilos, 60, algunos proponen 40 subcutáneos cada 12.
dalteparina 5000, fondaparina 2,5, no utilizar nunca en tasa de filtración debajo de 30. Miren que la enoxaparina es la preferida en la enfermedad renal estadio 5, y si me fuerzan debería ser el anticoagulante de elección. Aquí está el normograma que da UpToDate recientemente. Estos son los ajustes del peso. Obviamente, si yo tengo un peso menor de 100 kilos, pues 1 miligramo kilo 2 veces al día. Si tengo un peso mayor de 100 kilos y no quiero utilizar como ese poco de tablas que hay para anticoagular a un paciente que es muy gordito, que es pesado, pues le pongo 1,5 miligramos kilo una vez al día y ya. Compromiso renal, 1 miligramo kilo día. Estoy hablando de enoxaparina. ¿Sí? Aquí hay un punto importante. Las primeras 48 horas, independientemente de la función renal, si yo tengo una enfermedad trombólica venosa, la dosis es plena. La bioacumulación de la enoxaparina está a la 5ª dosis. Entonces yo a la 4ª dosis, cuando miro al paciente, miro peso y miro condición hemodinámica, miro tasa de filtración, ahí hago el ajuste. Mira que las dosis de tinzaparina estos no están tan, y de dalteparina no están tan comprometidas por el peso. La máxima dosis llega hasta las 18.000 unidades. El fondaparinos, pues ahí dicen no utilizar por debajo de los 50 kilos, por tasa de filtración glomerular también muy bajita, con las dosis conocidas. Y pues yo sé que a uno le asusta toda esta cantidad de información y todo, pero pues traté como de discriminar bien, estoy presto a la discusión, pero esto era lo que les tenía para el día de hoy. Muchísimas gracias.